Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número 4 de la materia Política Criminal y Conflictos Dogmáticos de la unidad número 2, la política criminal como estrategia preventiva. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que el mismo estudiante pueda analizar la efectiva implementación de los programas de compliance dentro de una política criminal preventiva, identificando de esta forma los mecanismos, así como los controles y estrategias que permiten reducir riesgos delictivos dentro de organizaciones públicas y privadas. Es decir, a lo largo de toda esta materia, vamos a ir estudiando poco a poco la implementación de programas de compliance y cómo se integra a una política preventiva, comprendiéndose su función en la detención temprana de riesgos, la creación de una cultura de realidad y la prevención de conductas ilícitas dentro de las personas jurídicas, es decir, personas morales. Estableciendo esto, vamos a empezar a analizar el compliance como herramienta clave de la política criminal preventiva. Es decir, dentro del contexto actual en nuestro país y a nivel internacional, la criminalidad empresarial y los riesgos organizacionales necesitan herramientas que permitan poder anticipar y reducir la posibilidad de delitos. Esto a través del compliance. Es decir, el compliance va a ser un mecanismo estratégico que vamos a poder implementar para poder prevenir la comisión de delitos dentro de dichas empresas, dentro de esas personas jurídicas, identificando de esta forma posibles riesgos y en su caso implementar controles para poder evitar que se cometan día a día dichas conductas. Es decir, básicamente es un sistema interno que ayuda justamente al Estado a prevenir delitos antes de que suceda dentro de este tipo de instituciones o dentro de estas personas jurídicas. Es decir, de esta forma podemos comprender que el compliance va a ser un conjunto tanto de políticas, procesos y mecanismos de control de una empresa que podemos implementar para garantizar el cumplimiento tanto normativo, así como también poder prevenir cualquier tipo de riesgo que pueda suscitar y que obviamente ocasione un delito dentro de estas empresas. Es decir, de esta forma podemos entender que su necesidad principal del compliance radica en que la criminalidad empresarial no depende solamente como es tal de la voluntad del individuo, sino básicamente de la estructura de organización que la misma empresa tiene. Es decir, al momento que, por ejemplo, establecen protocolos, mecanismos para poder evitar de cierta forma lo que es los tipos de delitos empresariales, de esta forma podemos garantizar que se está implementando correctamente el compliance. No obstante, cuando lamentablemente no respetan esos protocolos, no respetan la legislación aplicable, lamentablemente propician lo que es la comisión de estos delitos empresariales. Y por lo tanto, si cometen delitos empresariales, lamentablemente van a producir un riesgo y un daño a los bienes jurídicos tutelados de la misma colectividad. De esta forma podemos entender que el compliance, más que un mecanismo, nos va a servir para poder anticipar el delito antes de que ocurra, mediante sistemas de vigilancia, de auditorías, etcétera. Es decir, básicamente estamos un paso adelante antes de que la misma institución, la misma empresa, obviamente de forma interna, empiece a cometer o generar actuaciones que cometan algún tipo de delito. Es decir, de esta forma, la delincuencia corporativa de cierta forma puede ser compleja, tanto que lamentablemente la misma institución contrata abogados, peritos, contadores para poder de cierta forma ocultar sus actuaciones. Sin embargo, a través de este tipo de mecanismos del compliance, podemos fomentar dentro de la institución de la persona jurídica, es decir, de la empresa, así como del Estado, fomentar en que las propias empresas se puedan convertir en espacios de detección temprana de cualquier tipo de riesgo o de delito. Es decir, a esta forma le damos un percance y en este caso también un hincapié a la prevención de que, por ejemplo, si establecemos mecanismos, protocolos para poder detectar posiblemente alguna conducta que derive en algún ilícito, en todo caso, evitamos que se cometa un riesgo innecesario y en consecuencia repercuya directamente en los bienes jurídicos tutelados de la misma
comunidad. Sin embargo, algo interesante de aquí es que la prevención no sustituye el carácter coercitivo del derecho penal, así como del Estado. Es decir, recordemos que la única autoridad encargada de administrar justicia dentro de nuestro país, por ejemplo, es el mismo Estado. Sin embargo, como tal, no es que le estemos delegando directamente la autoridad a la empresa, sino simplemente está auxiliando al Estado para poder reducir de forma significativa la materialización de cualquier tipo de delito o en su caso de cualquier tipo de riesgo, lo cual es sumamente fascinante porque de esta forma evitamos que el Estado tenga que crear más delitos y en su caso poder fortalecer su misma penalidad a que de cierta forma el Estado se vuelva menos garantista de derechos humanos y más autoritario y en su caso utilizamos este mecanismo para que la misma empresa, obviamente nunca sustituyendo al Estado, pueda vigilar dentro de su mismo organismo si efectivamente se está respetando o hay protocolos para evitar cualquier tipo de comisión de algún delito. Es decir, vamos previniendo la comisión de cualquier tipo de estas conductas que están totalmente prohibidas por la misma legislación, por nuestro mismo estado. No obstante, no solamente se queda en ese preciso instante lo que es el compliance, sino también de esta forma nace una figura muy interesante, conocido como el compliance officer o oficial compliance. Es decir, básicamente es una especie de oficial encargado de tanto supervisar, implementar y evaluar los programas de compliance con el objetivo de poder prevenir la comisión de cualquier tipo de delito o riesgo que se podría generar dentro de esta empresa, lo cual es sumamente fascinante. Básicamente es como una especie de ministerio público, pero dentro de esta institución, la cual básicamente es vigilar que efectivamente no se cometa ningún tipo de riesgo innecesario o, en su caso, algún delito dentro de la institución. Básicamente es como una especie de agente interno de control penal, que en este caso tiene directamente la empresa, en este caso la persona figura jurídica. Sin embargo, hay que recordar que si bien es cierto, esta figura jurídica del compliance officer no va a sustituir en ningún momento la calidad coercitiva del Estado, solamente sería básicamente un auxiliar del Estado para evitar que al momento que, por ejemplo, al estar vigilando que efectivamente se estén respetando los protocolos, que efectivamente se esté respetando la legislación, etcétera, evitar que se cometa algún delito dentro de esa empresa, porque en este caso va a tener el primer contacto con la misma empresa y con las actuaciones que se originen directamente en esa empresa. Y en todo caso, auxiliar a la misma autoridad, ¿sabes qué? Se está cometiendo o no se está cometiendo alguna actuación totalmente ilegal dentro de esta empresa. Es básicamente una especie de complemento. ¿Por qué? Porque en todo caso va a servir como una especie de puente entre la misma empresa y la autoridad competente. No obstante, si por ejemplo, aunque tengamos un compliance officer, en todo caso, si no, lamentablemente tiene falta de independencia, falta de capacitación o su autoridad hace que el programa pierda eficacia, porque en todo caso, si está lamentablemente vulnerada su propia autoridad, es básicamente que se deje sobornar, se deje comprar o simplemente que su capacitación esté mal influenciada, en todo caso, el mismo programa ya no va a tener razón de ser, porque se supone, en estricto sentido, el compliance officer no se puede corromper y tiene que vigilar que adecuadamente se lleve a cabo los protocolos de prevención del delito dentro de la empresa. En cambio, si se deja comprar, o en ese caso se deja corromper, básicamente va a perder la función por la cual se implementó este tipo de figura. Y de igual forma también, de esta forma podemos entender que el compliance nos va a servir como un programa de básicamente de gestión de riesgo penal. Es decir, de esta forma vamos a poder identificar las áreas donde existe posiblemente mayor probabilidad de cometer un delito y de cierta forma a través de mecanismos de prevención, obviamente con la política criminal preventiva, vamos a apoyar en esta gestión preventiva para evitar que el día de mañana lleguen a cometerse algún daño futuro o en su caso se genere algún riesgo innecesario. Obviamente a través tanto del oficial compliance
así como también de este programa Comprense para que evitamos de cierta forma que se sigan cometiendo o que se lleguen a cometer justamente estos riesgos dentro de estas personas jurídicas que efectivamente ocasionan algún riesgo innecesario y que lamentablemente propicien alguna afectación directamente a los bienes jurídicos de la colectividad, porque recordemos que en este caso no se puede quedar impune su actuación. Es decir, si esta empresa, esta persona jurídica, esta persona moral está cometiendo un delito o no está respetando adecuadamente lo que son los protocolos de prevención, en todo caso, recordemos que es fundamental que la autoridad, para evitar que este asunto quede impune, le atribuya responsabilidad y obviamente lo multe, lo sancione o en su caso ordene la disolución de esta persona moral. De esta forma generamos una certeza jurídica. Sin embargo, aquí lo interesante es que el compliance no va directamente encaminado justamente a castigar, sino a prevenir, evitando de esta forma que el día de mañana se siga cometiendo una y otra vez justamente este tipo de actuaciones. Obviamente a través de una política criminal preventiva. Sin embargo, otro factor interesante que va a derivar justamente de la política criminal del compliance y preventiva es que va a incitar directamente a otras empresas a que, por ejemplo, si cometen ese tipo de actuaciones en la cual obviamente son totalmente ilegales y hay una sanción, evitar a través de una multa, a través de la disolución de dichas empresas, evitar que otras empresas se sientan incitadas a cometer dicha actuación, lo cual es fundamental para evitar que el día de mañana se cometan este tipo de actuaciones que solamente van a ocasionar un riesgo innecesario dentro de la sociedad, lo cual es totalmente fascinante, ya que de esta forma vamos generando una cultura de cumplimiento. Es decir, si bien es cierto, este programa de compliance es fundamental para poder evitar cualquier tipo de riesgo y que se cometa algún ilícito, ya sea dentro de la empresa, a través de, por ejemplo, documentos, protocolos, etcétera, también es fundamental empezar a instaurar lo que es una cultura organizacional y de prevención. ¿Por qué? Porque si no tenemos una cultura de prevención, de nada va a servir este programa de compliance. ¿Por qué? Porque posiblemente con el programa de compliance podamos evitar riesgos eminentes. Pero sin embargo, si no se va generando una cultura de prevención, a largo plazo no va a servir de nada este programa. Es decir, a través de la política criminal preventiva y reforzada con una cultura de cumplimiento y de prevención, podemos evitar que a largo plazo más empresas, más personas jurídicas, más personas morales sigan cometiendo o dejen permitir que dentro de sus instituciones se siga cometiendo este tipo de eventos, los cuales lamentablemente pueden generar algún riesgo que posteriormente puedan ocasionar cualquier tipo de desastre, por ejemplo, riesgo toxicológico, laboral y que se debe a la comisión de algún delito. Sin embargo, de igual forma, también es fundamental establecer que la política criminal preventiva no puede delegarse totalmente al control de la empresa. Es decir, básicamente como lo habíamos comentado a un principio, el oficial compliance básicamente actúa como un puente entre la empresa y la autoridad. Sin embargo, la autoridad, el Estado nunca puede básicamente delegar su carácter coercitivo. Es el único que puede administrar justicia dentro de su jurisdicción y dentro de su competencia. Básicamente a esto nos referimos en que la empresa al momento de implementar estos programas de compliance y obviamente a través del oficial, el oficial que habíamos mencionado, va básicamente a prevenir dentro de su institución, dentro de su empresa, que se sigan cometiendo estas actuaciones y en su caso, a auxiliar directamente a la autoridad. Pero sin embargo, la autoridad siempre tiene que tener esa calidad de vigilante y obviamente implementar los mecanismos necesarios para evitar que estos tipos de actuaciones, estos ilícitos empresariales, se sigan cometiendo una y otra vez. Es decir, a través tanto de la autoridad como de la misma empresa, de la persona jurídica moral, vamos a poder evitar que se sigan cometiendo esas actuaciones
una y otra vez. Es decir, de esta forma podemos entender que la implementación del compliance representa una de las estrategias más interesantes y más innovadoras directamente dentro de la política criminal contemporánea, porque en este caso nos permite anticipar al delito, no solamente castigar y sancionar, sino en este caso evitar que esa conducta se cometa una y otra vez, o en su caso, nunca se llegue a cometer. En este caso, a través de este tipo de mecanismos, como por ejemplo el compliance, o en su caso, a través del oficial compliance, que justamente, básicamente, vela como un tipo de puente entre la empresa, que va vigilando que no realice ninguna actuación ilícita, así como auxiliar como puente directamente ante la autoridad, lo cual es bastante interesante y asombroso para poder evitar que se sigan cometiendo este tipo de actuaciones directamente en una empresa, porque recordemos que si una empresa permite que se generen este tipo de riesgos innecesarios, lo único que van a generar es lamentablemente la vulneración directamente al bien jurídico tutelado de toda la sociedad o de toda la colectividad, lo cual posiblemente podemos prevenirlo a través de estos mecanismos que justamente podamos implementar para evitar la comisión de este tipo de delitos empresariales. Ahora bien, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Gracias.